Muy bien, y ahora sí vamos a comenzar a utilizar JavaScript para algo útil que permita transformar como tal la estructura y el contenido que tenga nuestro sitio web. El HTML, que es el esqueleto, tiene diferentes secciones. Tenemos el encabezado, donde está, por ejemplo, el título del sitio, que si nosotros vemos el título como tal, aquí arriba, vamos a ver que es este que aparece aquí arriba. De igual forma, la parte de los párrafos, contenidos y demás, cada una de sus partes corresponde a una sección diferente. Tenemos todo el cuerpo de lo que va a ser nuestro sitio y dentro tiene diferentes etiquetas. Por ejemplo, una de encabezado, que es H1, que es el texto más grande. Tenemos un H2, que es un subtítulo, por decirlo así, y las P, que son párrafos. También botones para accionar alguna actividad que queramos disparar en particular llamando a una función de JavaScript. Ya si nosotros quisiéramos cambiar la estructura que tenemos acá, se trata de comenzar a manipular algo que se llama, voy a cerrar aquí la parte de inspeccionar para que me quede el puro sitio web, y acá algo que se llama el DOM, que es el Document Object Model. Si nosotros lo vemos, así buscando nada más en Google, vemos que se trata como de toda la jerarquía de un sitio web. Aquí vemos cómo está, por ejemplo, representando lo que es el HTML, el encabezado, lo que puede tener metadatos, los links, título del sitio y el body como tiene párrafos div para encapsular en diferentes contenedores, imágenes, textos, que textos pueden tener características, o sea que sea en negrita, y el string en particular como ya sea un párrafo de texto. Y así es básicamente lo que se le llama el DOM. Este es el árbol del DOM de cómo un sitio va, digamos que organizado por el Document Object Model, que es toda esta estructura del HTML y dentro va los encabezados, el cuerpo y así cada una de las etiquetas como van derivadas y anidadas, y eso es lo que nos da como resultado el sitio web que estemos trabajando. Pero la gran ventaja de JavaScript es que permite que nosotros manipulemos ese DOM a nuestro antojo en tiempo real. De ahí es donde derivan más adelante las librerías de JavaScript como React, que son reactivas, que en lugar de que yo tenga que refrescar el sitio web para que vuelva a cargar todo, en tiempo real puede cambiar las cosas. Y esto viene heredado de las capacidades de JavaScript. Por ejemplo, si yo en tiempo real quisiera que al pulsar un botón cambie el título del sitio, pero no el título de aquí arriba, sino el encabezado principal, yo puedo hacerlo de la siguiente manera. Nos vamos aquí y en el HTML recuerden que hay que entrar a la parte donde está la parte visible para el usuario, que es el index.html en este caso. Pueden haber muchas más páginas más adelante de información, contáctenos, servicios, productos y demás. Pero la inicial, la que siempre ejecuta el servidor, perdón, es el index.html. Muy bien, entonces en ese index yo tengo un H1 y para comenzar hay muchas formas de llamar un objeto y un elemento, pero una de las más específicas que puede existir es asignarle un identificador único a una etiqueta. Yo puedo tener que para todos los párrafos, si llamo algo y le aplico un efecto, le va a aplicar ese efecto a todos los párrafos o a todos los subtítulos H2 o a todos los títulos principales H1. Pero si quiero ser bien específico, puedo asignarle una propiedad dentro de la etiqueta de apertura. Recuerden que las etiquetas se abren así, con el menor que, luego el mayor que, y adentro va el tipo de objeto que es, y se cierran con la diagonal, y luego el mismo nombre de la etiqueta. Pero en la de apertura, en este sector de acá, es donde uno coloca otros atributos que puede utilizar. Por ejemplo, un identificador, un ID. ID, yo le doy enter y automáticamente él me pone un igual y entre comillas, ¿cuál va a ser el identificador? Perdón. En el identificador, qué difícil decirlo corrido, el identificador como tal yo le puedo poner un nombre en particular, por ejemplo, título. Título sin tilde. Recuerden que para cosas en web y lo demás no es bueno utilizar símbolos raros del castellano o de otros idiomas, como el portugués o el italiano o el francés, porque todo esto fue pensado y diseñado en inglés, así que hay que usar palabras sin utilizar tildes cuando son comandos o asignaciones de nombres que podamos llamar más adelante. Aunque puedan funcionar, es mejor evitarlas, porque de un navegador a otro cambian las reglas del juego en algunos elementos de cómo carga o precarga o renderiza la información en pantalla.
Bien, yo ya le puse título, y le voy a poner aquí un camel case con P mayúscula, principal, que la segunda palabra en adelante lleva la P mayúscula. Título principal. Ok, ya tengo un ID para decirle que este H1 está amarrado, está ligado, está concatenado con el identificador único, título principal. No puedo usar este identificador en otros elementos. Si lo hago no va a generar error. Lo único que va a pasar es que va a ejecutar el cambio en el primero que se encuentre al estar ejecutando el renderizado. Bien, ya ahora que tenemos esto, como es tan largo el nombre que le puse, le voy a dar copy para ya tenerlo en memoria, copiado. Y luego en la programación como tal, yo tengo que encontrar la manera de invocar o llamar a ese ID en particular y asignarle un nuevo valor. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, primero que nada tendríamos que diseñar una función que ejecute ese cambio, aunque no hemos hecho todavía un botón para que eso suceda. La función estaría ahí y simplemente no habría ningún cambio hasta que la desencadenemos o la invoquemos, tal vez con la acción de un botón. Y ese es el objetivo, de que lo veamos interactivo cuando pulsemos un botón. Entonces voy a crear la función function, con la palabra reservada function, que es para crear una función. Y yo aquí le puedo poner, la función se puede llamar como yo quiera, por ejemplo, cambiar encabezado. Y lo pongo todo en español para que se entienda bien que no es que tiene que ser alguna palabra reservada, porque cuando usamos palabras en inglés para enseñar, se da la confusión que se cree que es que esa función ya existe y que le estamos llamando. No, aquí puede llevar el nombre que nosotros querramos. Function sí es reservada, cambiar función es el nombre que a nosotros se nos ocurra ponerle. Cambiar encabezado en este caso, perdón, el nombre de la función. Entonces abro y cierro llaves y todo lo que esté dentro de estas llaves se va a ejecutar al momento en que yo invoque este nombre, que resulta que este nombre es una función. El nombre con el paréntesis, eso va a ejecutar todo lo que esté dentro de la llave de apertura y la llave de cierre. ¿Qué es lo que va a tener adentro? Bueno, lo primero que yo quiero es crear una variable. Antes era var, ahora es let. Con let, como permitir, yo le puedo poner, por ejemplo, encabezado, siempre en español para que lo veamos bien. Encabezado va a ser igual a que, como JavaScript tiene la capacidad de estar conectado con el HTML y leer todo lo que está cargado en la computadora de la persona en ese momento en el navegador, yo le puedo decir que capture la información del HTML, es decir, que en el documento, document, que está aquí, punto, voy a utilizar, esto es como una clase es como una colección de varios métodos que podemos ejecutar o funciones que podemos llamar, que ya están prefabricados, ya los incluye JavaScript. Entonces, con solo poner document, él sabe que yo quiero entrar al documento y buscar algo ahí. Con el punto me va a mostrar las opciones que tengo. Yo puedo usar get, que es obtener, y miren, aquí está get animation, get element by ID, get element by class, get element by name, get element by tag. Hay un montón de opciones, pero en este caso la que yo necesito es obtener un elemento por su ID. ¿Se acuerdan que acá le pusimos un ID? En esta parte le pusimos un ID que se llama título principal. Y por eso en JavaScript yo estoy haciendo exactamente eso. Estoy almacenando en una variable de tipo let que se va a llamar encabezado de esa variable un objeto del documento del HTML. ¿Y qué objeto es? Lo voy a obtener por su ID. Ok, entonces ahora por el ID yo tengo que abrir paréntesis y entre comillas ponerle ese nombre. Creo que quedó en memoria. Sí, ahí está, título principal. Yo le digo que se vaya al documento y que ahí busque, o sea, que obtenga el elemento por su ID. ¿Y cuál es el ID? Título principal. Lo va a capturar y lo va a tener almacenado dentro de esa memoria. Y ahora ya lo puedo manipular porque esta variable ya tiene cargado adentro ese elemento particular que está amarrado ahí, que en este caso era un ¿qué? Un H1, pero podría haber sido cualquier cosa. Podría haber sido un párrafo, podría haber sido un H2, podría haber sido un botón. A lo que sea nosotros le podemos asociar un ID y controlarlo. Hay formas más, digamos que repetitivas para que un solo llamado se pueda hacer varios objetos, y eso lo hacemos a través de clases, pero todavía no lo hemos visto. Por el momento con ID para tener un llamado específico a un elemento único en particular.
¿Qué hago ahora con eso? Bueno, le quiero cambiar el texto. Entonces yo puedo utilizar esta variable que vean que está en un tono oscuro porque me está alertando que en toda la programación no he vuelto a hacer uso de esa variable como tal. Entonces ahora la voy a llamar encabezado, punto, y yo puedo obtener elementos de ese objeto que ya está encapsulado ahí porque tiene todas las propiedades, en este caso de sh1 que está amarrado con el ID de título principal. Y yo le puedo decir que quiero entrar al text content, que es el contenido de texto que tiene ese objeto, text content, y acá yo puedo venir y decirle que esto va a ser igual a modificación o modificado por JavaScript. Modificado por JavaScript. Aquí está. Y así nos vamos a dar cuenta que está funcionando. Hasta ahí todo suena muy bien, pero realmente esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la función está creada, pero en ningún momento le hemos dicho que la llame. Entonces tenemos, no se olviden de salvar, vean aquí esta parte, aquí aparecen estas páginas y este número 2 significa que yo he hecho 2 cambios y no los he salvado. Cada tanto hay que estar pulsando control S para ir salvando o control KS para salvar todo. O le dan clic aquí en archivo, salvar todo, save all, y con eso se salva todo para que ya esté actualizado a la hora de probar. A veces uno prueba y dice, ay, qué raro que no me hace el cambio, ¿por qué será? Y es porque tal vez no hemos salvado los cambios y queremos ver los resultados en pantalla. Bien, aquí le voy a poner punto y coma al final y voy a revisar que en el HTML sí tengo un ID, pero en ningún momento estoy llamando a la función. ¿Qué necesito hacer? Necesito crear un botón. Voy a agarrar acá y voy a crear un botón, ahí está, esta es la etiqueta button. Cuando yo la cierro porque tengo un plugin instalado, que es lo que les recomiendo yo acá, buscarse esos plugins de HTML, buscar uno que esté bien rankeado, de HTML snippet, estos que dicen HTML y CSS, y lo pueden instalar. Casi todos funcionan igual, la verdad, y ayudan para completar código. Yo solo cerré la etiqueta botón y él automáticamente me puso la etiqueta de cierre. Y eso les ahorra tiempo. Bien, voy a tabular esto con el botón tab, que esté un poco más a la derecha. Y este botón yo le puedo poner un nombre, como por ejemplo, cambiar título. Cambiar título. Ups, quería poner tilde ahí, se fue sin tilde porque no tengo tilde en este momento en el teclado. Bien, cambiar título. Y acá, a este botón yo le voy a poner, puede ser un ID o simplemente le pongo la función que cuando yo haga clic en ese momento ejecute la función. Así que yo puedo venir acá y decirle que el botón onClick, y esta es la función de JavaScript prefabricada, que aparte de la etiqueta botón siempre tengan cuidado que esté dentro de la etiqueta de apertura. Esta es la etiqueta de apertura y antes de que termine la apertura van todas las propiedades o atributos que yo le quiera poner, como un ID, una clase, en este caso una función o un trigger, un disparador para que haga algo. ¿Y qué es lo que yo tengo que poner dentro de estas comillas? Tengo que poner la función que cree, el llamado a la función, lo que se llama la invocación. Ahí. Muy bien, le doy copiar. Y acá voy a poner entre las comillas el llamado a esa función. Vamos a salvar todo, archivo, salvar todo. Luego vamos a cruzar los dedos para que funcione, porque con esto nunca se sabe. Si genera un error, pues probamos a ver qué es lo que está malo. Vamos a darle clic en cambiar título y ahí está. Modificado por JavaScript. Ven cómo si yo vuelvo a recargar, carga automáticamente el origen de todo el texto que le puse, pero en el momento en que yo pulso este clic, se va a ejecutar la función que es la que tenemos ahí para cambiar el título. Pulso el botón y ahí está modificado por JavaScript. Si se fijan, no se tuvo que recargar la página para modificar esto. Lo hace sobre la marcha. Y esa es una de las grandes potencialidades que tiene JavaScript. Por eso ha evolucionado tanto en los últimos años hasta derivar en librerías más avanzadas, primero como jQuery, que es todavía más práctico y más fácil que el JavaScript puro. También lo vamos a ver pronto. Y luego a librerías todavía más complejas como las de React, que trae su nombre justamente por ser
reactivo que puede en el momento, en tiempo real, hacer modificaciones fuertes a través de componentes en el sitio web. Bien, hasta ahí esta parte para que puedan hacer la práctica de utilizar el llamado al on-click. Recuerden que es fundamental, si están haciendo otro sitio aparte, que el archivo de programación del script antes de que termine el body debe ser invocado. Si están haciéndole una nueva página de ejercicio, en lugar de continuar con el anterior, no olviden incluir el archivo, llame como se llame ese archivo, ¿no? En este caso yo le puse programación.js, pero podría agregar otros archivos diferentes acá para tenerlo por módulos, es decir, este se encarga de cambiar los títulos, este se encarga de mostrar formularios y cosas que vamos a ir viendo más adelante. Muy bien, cualquier consulta pueden aprovechar y en los comentarios pueden ponerlo para también, si quieren sugerir otro tipo de ejercicio o tienen dificultades con algo más, y así yo les voy ampliando más sobre el uso de estos lenguajes y cómo interactúan entre sí. Muy bien, ahora sí continuaremos con el siguiente video.